Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Damos la bienvenida a Marcos Chávez, columnista y periodista de la revista Contralínea. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Erika. Y bueno, el día de hoy seguimos con la Agenda Nacional de Riesgos y los capítulos que se manejan a través de ella. En esta ocasión vamos a hablar del tráfico ilícito de mercancías, que fue un trabajo que hizo Marcos Chávez. Amenaza para la seguridad nacional, Marcos. Sí, mira, aquí hay que considerar varias cosas. No sé si en alguno de las otras entrevistas hayan tratado más o menos de definir qué es seguridad nacional y que por añadidura, a partir de ese concepto y su definición, se consideren ciertos temas importantes para incorporarlos a la agenda. Y lo que sabemos es que en realidad, de acuerdo a la gente, a los especialistas que han trabajado esta clase de temas, lo consideran como algo ambiguo, arbitrario, en el sentido de que depende de los intereses de los grupos que gobiernan, que están en el poder, y a partir de ahí determinan qué se considera o no como un problema de seguridad nacional, ¿no? Que, digamos, puede ser diferente, aunque hay una estrecha relación con lo que es seguridad interna. Pero, digamos, de manera convencional es lo que se refiere a aquellos problemas que de alguna u otra manera provocan o pueden provocar alguna perturbación en los intereses que se consideran de la nación, ¿no? Como puede ser el riesgo de una invasión, etc. Y en este caso deciden incluir, creo, segundo o tercer año consecutivo, a esta clase de temas, ¿no? El tráfico ilícito de mercancías. Desde luego sabemos que también es relativamente arbitrario, porque depende del tiempo, se piensa en términos de largo plazo, pero en el inter se pueden ir modificando los temas que se consideran como prioridad. Ahorita, por ejemplo, podríamos decir que quizá este tema ya no es relevante porque se decide incorporar la relación con Estados Unidos a raíz del cambio de gobierno, y probablemente ya se considere que no es importante, o lo es, pero que hay otro elemento que tiene más relevancia, y este es, digamos, el elemento, ¿no? ¿Por qué deciden incorporarlo? Aunque, por lo menos en términos de los documentos que se pudo revisar en la Agenda Nacional de Seguridad, prácticamente no se le da un contenido, simplemente se enuncia, ¿no? Se Y nada más. En 2014 aparece por primera vez este tema, y bueno, antes de entrar a cámaras, platicábamos un poco sobre el tráfico ilícito de mercancías. Va de la mano también con la desigualdad, con el crecimiento de desigualdad. Sí, pero digamos que antes de eso hay un fenómeno adicional, porque, o sea, primero sería qué entender por tráfico ilícito de mercancías. Y eso, por ejemplo, la agenda no lo incluye. Entonces no sabemos qué es. Simplemente, por contrapartida, podríamos decir que es ilegal o que no es legal. Claro. O sea, en el sentido de que si es un producto nacional o es un producto extranjero, importado, implica que se va a trabajar de acuerdo a las normas de la regulación del comercio, los aranceles, si va a pagar un impuesto o no va a pagar, las cantidades, las condiciones en las cuales entran los productos. Por ejemplo, en términos del Tratado de Libre Comercio, existe la cláusula de nación más favorecida. Se le da un trato nacional a un producto, digamos, similar al de Estados Unidos o el de Canadá que entra al país, y en función de eso se determina si cubre o no un impuesto, pero por lo menos va a tener un registro. Claro. Si no está claro en esos términos, entonces lo demás es ilegal. Y es todo, y no es nada. Entonces se vuelve un universo. ¿En qué sentido? Si tratamos de ver, digamos, qué productos son los que se incluyen, es una amplia diversidad que implica, digamos, que va a afectar o que va a llegar a diferentes sectores de la sociedad. Entonces, parte de esos productos son los que vemos en las calles. Y vemos, digamos, que prácticamente todas las ciudades más importantes, las capitales de los estados en el país,
están saturadas de vendedores ambulantes. Claro. Parte de eso es ilegal, ¿no? Pero existe otra clase de productos que ya son para otra gente de un ingreso distinto, que puede ser, por ejemplo, computadoras, aparatos electrónicos, o existe otros, digamos, productos químicos, como precursores, para la producción de enervantes, que esos llegan, digamos, a través de lo que es la industria química o la farmacéutica. Entonces estamos hablando de diferentes sectores de la economía. Justamente me llamó la atención el listado que haces de tabaco, alcohol, pero también telas y también medicamentos, ¿no? Sí. Y por eso iba hacia allá mi pregunta de si el tráfico ilícito de mercancías también iba de la mano con la brecha de desigualdad, porque muchas veces la gente que no tiene recursos acude a este mercado negro para poder solventar alguna de sus necesidades, ¿no? Sí, sí, sin duda. Por ejemplo, hablas de la industria del vestido. Y ahí, a ver, ¿cómo lo ha tratado de llevar adelante el gobierno esa regulación o ese control? En algunos casos lo ha hecho a través de las asociaciones de empresarios, por ejemplo, la Cámara del Vestido, o los que se dedican a la importación de aparatos electrónicos informáticos. En el caso particular, digamos, de la industria del vestido, a veces, o normalmente son incluso las grandes empresas, o las empresas, que son las que introducen el producto de manera ilegal. Y en este caso, no estamos hablando ya de la parte final, hacia dónde llegan, sino sobre todo en el caso, digamos, de los que traen telas, lo utilizan, no pagan sus respectivos impuestos y entran al mercado. Por eso los acuerdos con la Secretaría de Hacienda es de por lo menos de regularizarlo, en el sentido de que se considera como una competencia desleal, dado que los otros productores sí pagan sus impuestos, Claro. ¿no? A los trabajadores quizá, que no es una de las características de la industria textil, pero pongamos que le paga a los trabajadores, digamos, sus prestaciones y salarios respectivos, y los otros no. El que se vende en las calles, el ambulantaje, sabemos muchas veces que en realidad pues, simplemente no son trabajadores protegidos por las leyes laborales, si es que protegen a alguien a estas alturas de la vida, y que ganan en función de lo que venden, que lo vemos por ejemplo en el metro, ¿no? Que en realidad, digamos, los que venden discos, que es otra de las grandes preocupaciones, que sabemos que por la cantidad tienen que ser aparatos que les permite editar discos en grandes cantidades, que se venden prácticamente casi regalados, por decir algo, comparado a lo que sería un disco en una tienda normal, dado que además hay pago a los creadores, en la manera, en la presentación del producto y las ganancias de las empresas, y lo otro no lo hacen. Pero lo que sabemos es que entonces hablamos de dos partes. En la final, en donde los trabajadores simplemente es una forma de supervivencia, Claro. dada la incapacidad estructural de la economía para generar empleos, ya no digamos bien pagados, dignos, simplemente generar empleos. Porque además un trabajador, porque finalmente son trabajadores, aunque sea ilícito, que vendan esa clase de productos, van a ganar más que en una empresa, aunque no tengan prestaciones, o por lo menos la ilusión, porque están todo el día, se enferman, no tienen servicio de salud, pero por lo menos es un ingreso que en otras circunstancias no le va a dar la economía. La otra parte son los consumidores, que en efecto, tienes razón, a veces resulta más barato, aun cuando no haya la garantía de una cierta calidad y la posibilidad de poder reclamar por un determinado producto que sale defectuoso, simplemente no sirve. Pero también sabemos, por ejemplo, a través de la Procuraduría del Consumidor, las quejas de los consumidores por montones de aparatos o de bienes de pésima calidad, aunque estén legalizados, y las dificultades que tienen dichos consumidores para poder reclamar y recuperar, digamos, lo que son afectados. Pero antes hay otra circunstancia, que son las empresas que mueven esos productos. ¿Cómo entran? ¿No? Porque el país parece una especie de queso gruyère. Claro. ¿No? Entran por todos lados. Pero lo curioso además, dentro de la gente que ha hecho los estudios,
dice que uno de los lugares en donde entra una parte significativa, nada despreciable, de las mercancías ilegales es en el aeropuerto, o los aeropuertos y sobre todo los de la capital. Entonces dicen, bueno, puede pasar una manada de elefantes y nunca lo van a ver ¿cómo se llama? Las autoridades. Es un problema de corrupción, claro, que se está manejando allí. Justo un tema que hablábamos hace poquito con Mauricio Romero. Marcos, permíteme hacer un corte y regresamos para seguir hablando sobre tráfico ilícito de mercancías, amenaza a la seguridad nacional. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Bueno, estamos hablando con Marcos Chávez, periodista de la revista Contralínea, sobre el tráfico ilícito de mercancías y, bueno, entran por cielo, mar, tierra y claro, esto cada vez va en aumento. El mercado negro se desplaya por todas partes, lo vemos en las ciudades, ¿no? Lo vemos sí, en los medios de transporte. Sí. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto? ¿Qué se está haciendo como estrategia sí, de combate? Mira, hay que señalar que esto es un problema mundial. Y eso, por ejemplo, por lo menos en el caso de la capital, vemos que es un fenómeno que se dio relativamente reciente, que no se puede utilizar la expresión. Es prácticamente hacia alrededor de los años 80, a partir de los años 80. Antes se vendía otra clase de productos, por ejemplo alimentos, y digamos que no generaban grandes conflictos. Empieza a ser una preocupación, sobre todo por los problemas de ingresos del Estado, pues en la venta de productos, los impuestos a la renta, ventas, todo lo que implica, y la otra es para los propios empresarios, dado esa competencia desleal que existe, aunque ellos también están involucrados en el negocio de la caída de las utilidades, ¿no? Parte de la tarea de lo que se ha hecho es fundamentalmente a través de una relación con Estado y empresarios, sobre todo a través de las cámaras. O sea, estamos hablando en particular de los grandes conglomerados, de las grandes cadenas distribuidoras o productoras, que es donde les preocupa y que políticamente tienen la capacidad de convertirse en interlocutores del Estado justamente por la fuerza que representan sus organizaciones, ¿no? Claro. E incluso hasta esa relación estrecha que existe entre la élite gobernante, ya no solamente el poder ejecutivo, sino también el legislativo, con las grandes cámaras, ¿no? Esa es la tarea de trabajar de manera específica. Entonces hay acuerdos, como es el caso de la industria textil o la del vestido, o como es la industria informática, la industria del alcohol, la del tabaco. Hay otras actividades, por ejemplo, que son las especies en riesgo, ¿no? Que estamos hablando de aves o de, ¿cómo se llama? De otra clase de productos que son responsabilidad básicamente del Estado, ¿no? de la dependencia exclusiva en la materia. O sea, lo que vemos es un universo, es mucho. Pero aquí lo que vemos, y a mi juicio es una parte central, es que este problema se agrava, se complica y lo vuelve difícil. Es difícil pensar que se va a eliminar, pero sí se puede controlar. Por ejemplo, el alcohol adulterado, ¿no? Entonces va a seguir entrando, pero por lo menos lo regulas y evita sus efectos. Se menciona, digamos, los problemas que puede ocasionar en la salud. Yo tengo mis dudas que realmente sea eso una preocupación para el Estado y para los empresarios o en la creación de empleos. Incluso hay comercios que ni les importa. Simplemente es un problema de utilidades de las empresas y de impuestos. Este fenómeno, cuando empieza a registrarse intensamente, sobre todo cuando por la parte de las políticas neoliberales o las contrarreformas estructurales
se eliminan la mayor parte de las restricciones a las importaciones. A principios de los años 80, los productos que entraban al país, en promedio, tenían un arancel de 100%. O sea, prácticamente duplicaban su valor y evidentemente eran mayores en otros casos. Varía, pero en promedio era el 100%. Una de las primeras medidas que decide que le imponen al país es la apertura comercial, que nosotros como economistas decimos irrestricta, salvaje, indiscriminada, es que los bajan todos los aranceles de golpe, que es parte de los programas de choque. Actualmente debe ser en promedio de 4 o 5% los aranceles. Eso implica que los productos entran prácticamente sin ninguna regulación, entran de manera masiva, y ahí entra toda la producción ilegal junto con la legal, sobre todo porque el proceso, esa es una parte. La otra es que los recortes presupuestales y la política gubernamental implicó el desmantelamiento de las estructuras regulatorias y también el despido de los empleados públicos, que sí, en efecto, sabemos que hay corrupción, es un escándalo en aduanas. Incluso el gobierno constantemente vemos información de que está despidiendo o encarcelando trabajadores, justamente por esa razón. Ha habido procesos de limpieza, no soluciona, pero sobre todo está en la otra parte, el pecado de origen, o sea, la eliminación de las regulaciones a las importaciones, ¿cómo se llama?, la posibilidad de que sean los propios empresarios que, digamos, en su ética, si es que la tienen, cumplan con sus compromisos legales, y sobre todo el problema de los empleados públicos. Ahí está parte del problema. Si a eso le agregamos la corrupción y la connivencia que existe, ese es un fenómeno que está ahí presente, por eso no se va a resolver. Y lo vemos, digamos, un caso particular, el problema del narcotráfico. Para hacer, digamos, las sustancias o, digamos, sintéticas, las drogas sintéticas, implica el ingreso de los bienes químicos necesarios, y sin embargo entran masivamente al país. Dices, ¿por qué es posible esa situación? La otra posibilidad, si se quisiera eliminar, es, por ejemplo, trabajar en el sistema financiero. Ese dinero también circula por el sistema financiero. Hablas, ¿no?, en este reportaje del lavado de dinero, ¿no?, que se Sí. da también a través de este tráfico ilícito de mercancías. ¿Ahí qué tendrían que hacer las autoridades o cuáles son tus observaciones? Pues hacer lo que nunca han hecho, porque, digamos, siempre se ha relacionado y tienen sentido entre la delincuencia, lo que llaman organizada, que yo digo que es entre el Estado y los empresarios, y la otra, la ilegal, porque hay una delincuencia legal y la ilegal, que son vendedores de droga, ambulantes, el ambulantaje, las empresas que lo mueven. Aquí es la única cuestión, es que cumplan con su tarea, porque se sabe, vamos, lo que vemos es que, y es donde ya entra en terrenos nebulosos de los flujos de capital, porque se paga, circula, evidentemente se sabe, digamos, que en el caso del narcotráfico, pues pasan los autos llenos de dinero y todo eso, pero también implica casas de cambio, sistema financiero, pues banca, donde se hacen los intercambios de moneda, donde se mueve ese dinero. Entonces, es justamente lo que nunca se ha hecho, por ejemplo, el problema del narcotráfico, de controlar, quitar, cerrar las puertas, digamos, del mundo financiero, entre otras posibilidades, para controlarlo, porque trabajamos en fenómenos ambiguos. Aquí entramos a la pregunta, digamos, ¿cuánto es? ¿Cuál es la cuantificación, por decirlo de alguna manera, del dinero que se mueve en los productos ilícitos? Y eso es incierto. Tú mencionas una cantidad de por arriba de 16 millones de pesos registrada apenas el año pasado, pero eso es lo que se alcanza a ver, como lo que se alcanza a percibir con los mecanismos antilavado, pero sabemos que siempre está muy por encima. Sí, lo que sabemos son esos acuerdos. Por ejemplo, está otro fenómeno que es el de la subvaluación de los productos, que eso es muy común en la industria del vestido. Introducen bienes que es a través de triangulación de empresas,
Uno llega, la compra en un lugar, se la vende a la otra y luego pasa al producto nacional a precios artificialmente baratos. Una de ellas en apariencia asume las pérdidas, pero lo venden aquí barato para sacar de la competencia a otras empresas. Esas son prácticas de oligopolios o de monopolios, ¿no? Y eso es muy común. Vemos los papeles de Panamá y todos lados circula. Para eso se inventaron los paraísos fiscales. Por ahí circula una buena parte de esa clase de productos y eso es lo que hacía a las autoridades. Les presentaban a un precio mucho más bajo supuestamente las compras y las ventas, que ni siquiera recuperaban en apariencia los costos de producción, ¿no? Hablábamos de que ha habido operativos, porque eso es información de Hacienda, que llegan y decomisan, digamos, tabaco ilegal, ¿cómo se llama? Productos como textiles, productos químicos, etcétera. Pero hablamos de unos cuantos millones de dólares. El problema es que no sabemos con precisión. Y si uno ve la información internacional, y digamos incluso a través de estudios que ha hecho en las Naciones Unidas, habla que en el mundo se mueven alrededor de 300, 500, 600 mil millones de dólares anuales de esta clase de productos en todo el mundo. En el México, pero son cifras, digamos, que se hablan un poco de manera estimada. Entonces está, por ejemplo, el caso del tabaco, que son las propias tabacaleras las que pagan empresas que le hagan los estudios, y alguna gente curiosa que por ahí revisó, pues resulta que los propios estudios que utilizan las empresas y las autoridades para denunciar el problema, alarmarse, varía de un año a otro. Son tan inconsistentes que en realidad no sabemos de qué estamos hablando con precisión, hay intereses de por medio. En un trabajo que por ahí se menciona, de la PGR, donde él dice, bueno, ¿cuánto dinero se mueve por el narcotráfico? Dicen, no sé, no sabemos, porque implica toda una serie de factores que nunca podemos definir qué es, implica precios, cantidades, que solamente van a ser estimaciones de lo que se hace. Alguna vez platicaba con un investigador, un economista investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, que a su vez ha hecho trabajos de asesoría para las Naciones Unidas con relación al problema del narcotráfico. Y yo le preguntaba que cómo hicieron la estimación, si sabía cómo hizo la estimación las Naciones Unidas cuando alguna vez se hablaba de que el narcotráfico movía alrededor de 300 mil millones de dólares anuales, ¿no? En ese mecanismo. Entonces se ríe y me dice, pues los inventaron. Dice, porque nosotros hicimos el cálculo y era una cantidad mucho menor lo que nos daba, y a ellos les pareció insuficiente, entonces pusieron el dato, lo inventaron, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, tienes que poner problemas de paridades, del momento en donde se produce, dónde circula, dónde llega, los precios, si utilizas tipo de cambio, cuál va a ser. Entonces hablas de un fenómeno indefinido. Claro. Entonces lo único que sabemos es que las autoridades trabajan con palos de ciego, detienen en efecto cargamentos, pero que no se va a resolver ese problema, sobre todo creo yo por ese problema que hablaba del desmantelamiento de las regulaciones al comercio, de la propia debilidad de las autoridades mismas, y porque de todos modos estoy convencido, claro, no tengo manera de probarlo, que se está ganando de todos modos las empresas o empresas que deben ser plenamente establecidas, ganan con ese mecanismo de la ilegalidad. Vamos a seguir hablando de este tema una vez que regresemos del corte. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando con Marcos Chávez sobre el tráfico ilícito de mercancías como una amenaza a la seguridad nacional. Y bueno, ya nos hablaba de casi la imposibilidad de tener cálculos exactos
de lo que se está traficando y cuánto está generando esto en millones de dólares, porque, bueno, lo que se decomisa debe ser apenas una cantidad diminuta, Sí. si vemos cómo están creciendo los mercados donde se van o llegan estas mercancías, ¿no? También nos hablabas del lavado de dinero que genera todo este Sí. mecanismo de corrupción también. Y bueno, me gustaría para terminar el programa, Marcos, que nos dieras algunos puntos que consideres que son importantes sobre este tema para nuestro auditorio. Sí, sabemos que en efecto este problema tiene grandes repercusiones, ya no solamente para las empresas, sino lo vemos en términos generales del empleo, por ejemplo, o en la calidad de los productos que pueda tener la población para poder satisfacer sus necesidades de manera, digamos, más cuidadosa, por ejemplo, que no sean productos tóxicos o que tengan algunos problemas. Por ejemplo, antes hablábamos de, digamos, de vajillas chinas que tenían el problema del plomo, ¿no? Digamos, ese tipo de cosas, eso solamente, creo yo, se puede contener, se puede resolver si se hacen una multiplicidad de medidas, que el primero tendría que ser medidas más estrictas de regulación a las importaciones, incluso de la producción nacional, porque no todo es importado, que implicaría una actividad distinta en el gobierno, una voluntad de hacerlo. Pero ellos están convencidos de que todo atentado al libre comercio es un sacrilegio. Esa es una cuestión. La otra es los propios empresarios, que a mi juicio, en lugar de menos regulación, debería recuperarse las regulaciones estrictas, vigilancia. Yo estoy convencido que si no todo el fenómeno no se controla, sí existe sobre todo los grandes cargamentos, los grandes volúmenes, que puede saberse quiénes son y que implicaría un marcaje personal de las autoridades, porque eso es un conjunto de instituciones públicas las que participan, no solamente es Hacienda, es la PGR, por ejemplo, ¿no? Está Gobernación. Entonces, eso puede trabajarse de manera más importante, de manera más articulada, con sanciones, Claro. digamos, más fuertes a las personas que se dedican a ese negocio, sobre todo los, digamos, el punto de partida, ¿no? Los que se encargan de introducir esa clase de productos al mercado, de las propias autoridades, castigos ejemplares, dado que incumplen sus funciones como funcionarios públicos, y pensando, digamos, en la posibilidad de otros estímulos para su producción nacional, pero sobre todo eso implicaría una manera, es que ya no solamente es un problema de que tú le digas a una persona que compre esos bienes de que son tóxicos o que estás afectando al empleo, porque es un problema de ingreso. También. Entonces, si tú le ofreces a una persona empleos con ingresos dignos, van a, y además que entiendan que simplemente esos fenómenos no deberían existir, sobre el mercado ilegal, los comercios, los productos ilegales, por lo menos los disminuyes, lo concientizas para que se vuelva un consumidor más responsable, pero que también tenga otros mecanismos para la cual pueda defender sus intereses, ¿no? Afectados por las empresas. En otros países existen estos grupos, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, de grandes grupos de la población que defienden los intereses de los consumidores y que tienen posibilidad de poder imponer, digamos, que se hagan ese tipo de operaciones de acuerdo a la ley. Yo creo que ese tipo de cosas también debería haber. En México no existe, ¿no? Parece que hay ahí algunas iniciativas ciudadanas también, Sí. pero ante la magnitud del problema sigue siendo un esfuerzo Claro. pues muy plausible, pero todavía es poco, ¿no? Claro, porque no existen los mecanismos institucionales. Aquí lo que tenemos es sobre todo la Procuraduría del Consumidor, pero es un organismo sin dientes, ¿no? Y que solamente cuando hay algún conflicto, por ejemplo, un producto incluso que sea legal, no impone la ley, sino llama supuestamente a negociar.
La cuestión es aquí de que pueden existir organizaciones, y eso lo va a tener que hacer la sociedad, organizarse para tener la capacidad de presionar a las autoridades, de que impongan la ley, que se conviertan en interlocutores. Y no solamente estoy hablando del poder ejecutivo, sino también a los legisladores, ¿no? Que es donde se tienen que trabajar. Y que también trabajan justamente con cabilderos de las empresas. Claro. Y tienen este acercamiento, ¿no? Pero también, bueno, además sí. de esto que ya comentabas para cerrar, creo que en tu reportaje hablas sobre el crimen organizado también como una de las vías que hace llegar estas mercancías ilegales a ciertos lugares, ¿no? Sí, sí, porque lo que vimos, digamos, si lo vemos en sentido estricto, por ejemplo, el problema del crimen organizado normalmente se le asocia a la cuestión del narcotráfico. Si uno lo vemos en su forma de operar, es una práctica netamente capitalista, la única manera que es ilegal, pero en el propio, lo que llaman la economía legal, tiene sus ambigüedades. Originalmente lo que se sabía, por ejemplo, era que el tráfico de drogas, tanto nacional como internacional, era sobre todo cierto tipo de productos que con el tiempo, y en el caso de México era particularmente de paso hacia Estados Unidos, hasta que ¿cómo se llama? Se enraiza y empieza a haber una diversificación en el tipo de drogas. Ese dinero que se genera implica también un lavado de dinero. O sea, cómo pasar ese dinero clandestino a la legalidad, para que se vuelvan hombres respetuosos los hombres que los manejan, ¿no? Entonces, para eso se trabaja en casas de bolsa, se invierte, que antes era muy común en la industria inmobiliaria, pero que se ha diversificado de tal manera que ya a veces es difícil seguir los rastros y que se vuelve, digamos, ya en su etapa final en dinero honorable. Entonces, esa, digamos, pero eso es un proceso de diversificación natural en un sistema como el que tenemos, un sistema capitalista, ¿no? Digamos, porque mencionamos, por ejemplo, parte del dinero que maneja por bancos, por casas de bolsa, eso implica regresar otra vez a las regulaciones del sistema financiero. Y la otra parte, revisar todas esas clases de operaciones que puedan parecer sospechosas, que Hacienda la registra, porque normalmente está hablando de una serie de transacciones que le parecen sospechosas, que eventualmente sabemos que se detiene a alguien, pero que normalmente tampoco sabemos en qué terminan. Claro. Entonces, eso es justamente donde se tiene que trabajar, pero creo que es ahí donde el gobierno no tiene nada que ofrecer. Bueno, pues vamos a seguir muy atentos a los informes y al trabajo que estás haciendo tú para Contralínea. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Marcos, nuevamente. No, al contrario, agradezco tu invitación y la de tus escuchas. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.